Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Una sola comunidad, diversidad de patrimonio natural, diversidad de patrimonio cultural. Les saluda desde San Miguel de Allende, en el micrófono de Cascabel Radio Social, Arturo Morales Tirado, quien les da la bienvenida. Aquí estamos pues en Cascabel Radio Social, que transmite, recuerden, 92.1 de FM en San Miguel de Allende, y el día de hoy estamos precisamente con el tema del Día Mundial de la Tierra 2026. Y estamos precisamente conmemorando este día a partir de nuestra realidad mundial, de nuestra realidad en México y desde luego de nuestra realidad aquí mismo en San Miguel de Allende. Y a veces hay que preguntarse por qué conmemorar estas fechas de importancia y relevancia mundial. Pues bueno, por ahí va un poquito. Antes déjenme comentarles que estamos oyendo de fondo al Tango Mix Club. El Tango Encuentra Cuba, es un álbum de el Class Brothers y el Cuba Percussion, un ensamble que ha tenido mucho éxito. Pues fíjense aquí nada más, a partir de el jazz, sus ritmos, sus tonos, su textura, encuentra la percusión cubana, y a partir de estos dos momentos van hacia Argentina, y vamos a estar escuchando durante el programa algo del tango tradicional, como es el caso de ahora, que estamos teniendo de fondo la comparsita. Vamos a escuchar algo de Piazzolla también, y junto con esto lo que queremos es recalcar la importancia de pensar globalmente, pensar en el planeta, pero actuar localmente. Y de esto va el Día de la Tierra. ¿Por qué existe? Bueno, allá por los años 1970, en Estados Unidos, sobre todo tras una serie de desastres ambientales, derrames de petróleos, descontrol de pesticidas, etcétera, desde cada 22 de abril funciona como un recordatorio anual y colectivo para impulsar acciones en torno a tener una mejor calidad de medio ambiente y, por lo tanto, una mejor calidad de vida en todo el planeta. A partir de todo esto, luego en la cumbre de Río Janeiro en 1992, se empezaron a hacer algunos capítulos por Latinoamérica, paralelo a lo que fue esta cumbre, y por toda América Latina pues estuvo ni más ni menos que la voz de Mercedes Sosa, dando pie a esta Carta de la Tierra, que se edita por primera vez 20 años después, en los 1900, para precisamente poner énfasis en principios de mejor convivencia de los seres humanos con el planeta Tierra. Y bueno, de ahí, a partir de esto, se empieza a institucionalizar cada 22 de abril, precisamente, tener esta conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Y a partir de todo esto, entonces, tratar no solamente de crear conciencia, sino de impulsar acciones políticas públicas, acciones para las empresas, acciones para los hábitos personales y, ¿por qué no?, unir esfuerzos globales, gobiernos regionales, científicos, comunidades, ciudadanos en una misma causa. De ahí viene todo esto. Y bueno, vamos a estar aterrizando el programa el día de hoy con una propuesta que les tenemos acerca de pasar de la conciencia a las acciones a partir de procurar precisamente acciones en torno al turismo sostenible, al turismo sustentable. Les recordamos, también nos puedes escuchar, además del 92.1 de frecuencia modulada, también estamos transmitiendo para todo el mundo a través de la plataforma digital zeno.fm, www.zeno.fm. Ahí, una vez que abra esta página, busca Cascabel Radio Social, y de esta forma nos puedes sintonizar en tu dispositivo digital, en tu teléfono celular, en tu tableta o en tu computadora. Y el día de hoy también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Ahí busca la cuenta de quien te saluda en el micrófono, José Arturo Morales Tirado, y de esta forma te puedes sintonizar a este programa de radio
pero además de esto, con una serie de imágenes alusivas precisamente al tema que estamos tocando. Si nos estás escuchando en tu radio, si te estamos acompañando en tu trayecto, si vas, si vienes, hazlo con cuidado, maneja con precaución. Tenemos una tarde entre soleada y un poco nublada. Regresa a casa con calma. Si vas para allá, ten buen camino, llega con bien a tu destino y gracias por permitirnos que te acompañemos en esta tarde. Y en este sentido, si quieres después revisar un poco el programa con algunos conceptos que están por escrito, te invitamos a que nos visites en Facebook Live o en la cuenta de Facebook de Arturo Morales Tirado, que les saluda. Y bueno, vamos entrando al tema. Hay que justificar de alguna manera por qué tocar precisamente el Día Mundial de la Tierra, porque es importante esta toma de conciencia, pero a partir de esto lo más importante pasar a la acción. Y bueno, este día se conmemora básicamente para recordar límites planetarios. Nuestro planeta tiene límites hacia los seres vivos, incluidos los seres humanos. No somos los dueños del planeta y menos quienes ponemos los límites al planeta. Es al revés. Y en este sentido tenemos ya algunos indicadores que los sentimos, los palpamos, los padecemos, como es el cambio climático, como es la pérdida de biodiversidad, como es la contaminación, entre otros asuntos. A partir del cambio climático, pues bueno, ya lo sabes, tenemos eventos climáticos más intensos, las sequías se prolongan, las lluvias son mucho más rápidas y intensas. Tenemos también algunos otros trastornos, incluso en la biodiversidad, que a la vez se ha ido perdiendo conforme ha ido avanzando el ser humano, precisamente en tratar de transformar el planeta para su único beneficio, sin poner en cuenta el entorno ecosistémico de todo lo que nos rodea, junto con la biodiversidad, pues también incluso la degradación del medio físico, de este medio sin seres vivos, que lo vamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, aquí en San Miguel de Allende, pues tenemos 80% de nuestro territorio que presenta algún grado de erosión. El estado de Guanajuato por ahí va en estadísticas y lo más alarmante es que cada vez avanza más. Bueno, entre otras cosas, entonces, el Día de la Tierra se conmemora para recordar los límites planetarios. Otras dos premisas que te puedo dar aquí, por qué conmemorar el Día de la Tierra. Bueno, la segunda puede ser para mover políticas públicas, acuerdos internacionales, metas climáticas, financiamiento verde. Y la tercera, activar a la sociedad, activarte a ti, que eres parte de esta sociedad viva, de esta sociedad dinámica, que quieras o no, pues bueno, intervienes e intervenimos precisamente en toda esta interacción de los ecosistemas y del medio ambiente. Millones de personas participamos en campañas en ciencia ciudadana y en educación ambiental. Por cierto, te vuelvo a poner a tu consideración la aplicación en tu celular iNaturalist. iNaturalist de naturaleza y list de lista. iNaturalist es una aplicación con la cual puedes identificar cualquier tipo de ser vivo en general en Norteamérica, y a partir de que lo identificas y lo registras, queda en registros para toda Norteamérica, y a partir de todo esto se van generando una serie de productos, de insumos para investigación, desde la estadística, correlaciones, dinámica demográfica, migraciones, etcétera, etcétera, que va a ser súper importante. Y lo puedes hacer desde la comodidad de tu teléfono celular, de tu tableta, y a partir de esto estar haciendo ciencia ciudadana. En pocas palabras, esto del Día de la Tierra es tratar de darnos un jalón, de repente sacudirnos un poco y comenzar a partir de hoy mismo a pasar de la conciencia a la acción, y tratar de esta forma de tener una relación más amigable entre la humanidad y la naturaleza, principalmente para tener mejor calidad de vida.
En México, ¿por qué será importante? Bueno, en el contexto de todo nuestro país, la conmemoración toma un matiz muy concreto. Es en defensa del territorio y recursos, agua, bosques, suelos agrícolas, incluso paisajes a veces mucho más trascendentes, como es el caso del paisaje del Alto Río Laja, de la Cuenca de la Independencia, de esto que algunos llamamos la frontera tierra adentro, donde vamos a tener un paisaje sagrado además, con muchas implicaciones en términos culturales. Y junto con todo esto, pues bueno, esta cultura y naturaleza, pues la vamos a estar en una dinámica constante, a veces perjudicando, por ejemplo, angostando o cortando los corredores biológicos entre áreas naturales, por ejemplo, o al revés, tratando de promoverlos y de mantener su estado silvestre en estos corredores biológicos. A nivel país ya teníamos una deuda en toda la parte del sur y el este del país, que no me gusta llamarlo sureste porque no sé si sepan, pero Mérida está más al norte que San Miguel de Allende. Pero bueno, y ahora con esta destrucción, con esta terrible obra que se hizo sin manifestaciones de impacto cultural, impacto social y desde luego el impacto sistémico general llamado impacto ambiental, pues bueno, entre otras cosas, ha trastocado precisamente estos corredores biológicos en medio de una selva que todavía se mantenía después de la selva amazónica y del Orinoco. Teníamos aquí una selva aún todavía hace 3, 4 años muy integral. Hoy tenemos pasos en teoría de fauna que están inundados, que están taponados, que están colapsando, etcétera. En fin, por eso en México va a ser súper importante esta defensa de territorio y recursos. También apreciar que somos uno de los 5 países con mayor diversidad, somos un país megadiverso, somos el 4º o 5º país más megabiodiverso y esto nos hace único, pero a la vez nos hace responsabilizarnos por esta gran riqueza de biodiversidad que tenemos después de China, de Brasil, de Malasia. México tenemos este gran compromiso. Otra parte importantísima de comprender este Día de la Tierra en el contexto de México es por la cultura y naturaleza. Junto con todo esto, en esta defensa de territorio, pues tenemos pueblos originarios que mantienen saberes claves, saberes importantes, saberes trascendentes en torno a su coexistencia precisamente con este patrimonio natural hecho cultura desde prácticas agrícolas milenarias como la propia milpa, calendarios agrícolas, calendarios a partir de revisar el horizonte de diferentes asentamientos importantísimos humanos, desde luego entre otros los de Mérida, recuerdo ahora, desde luego Ciudad de México, y qué les puedo decir de San Miguel de Allende, que tiene una colección de calendarios de horizonte imprescindibles, increíbles, no nada más en Cañada de la Virgen, sino también en San Miguel Viejo, también en el Cerro de las Tres Cruces, también en Aguaspinosa, etcétera, etcétera. Y bueno, también en México tenemos retos urgentes. Y bueno, tradúzcanlo al estado de Guanajuato y a nuestra región. Tenemos un estrés hídrico terrible. Dependemos en un 95% del agua subterránea. Otro de nuestros retos es la urbanización salvaje, la desmedida intervención de la corrupción para permitir este desarrollismo de lo urbano sobre el medio ambiente, la vida silvestre, los corredores biológicos. Junto con todo esto, el estrés hídrico, la urbanización, tenemos obviamente erosión y a partir de todo esto, contaminación y en general pérdidas de ecosistemas que se van a traducir, entre otras cosas, en la pérdida y el deterioro precisamente de la biodiversidad. Así que el Día de la Tierra es también una llamada muy fuerte, muy importante en calidad de urgente, no solamente en calidad de importancia, sino en calidad de urgente, acerca de la mismísima soberanía ambiental. Y por último,
vamos aterrizándolo un poquito más en San Miguel de Allende, pues obviamente tenemos, desde luego en términos de agua, un acuífero cada vez más agotado, este acuífero de la Independencia, que ya en reportes, desde que se dio a conocer este estudio de la UNAM, encabezado por el doctor investigador nivel 3, el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, que lo dio a conocer en el 2000, ponía focos rojos acerca de la sobreexplotación de este acuífero, que tiene miles de pozos en una zona donde debería de haber solamente cientos, donde se han pasado a través de el pétalo delicado de la corrupción, la impunidad y la transgresión de la ley, tanto gente de los gobiernos como gente de la iniciativa privada, para no respetar 3 vedas que ha habido desde 1957, en los 70s y en los 80s, y bueno, sigue la sobreexplotación. Dependemos, como les decía, en un 95% del agua subterránea, que cada vez se agota más y cada vez tiene índices de minerales, de algunos metales, de algunos compuestos químicos por arriba, muchas veces, de la norma de salud mexicana, que a la vez es más laxa que la norma de salud de Norteamérica y del planeta. En fin. Otra llamada de atención para San Miguel, pues bueno, vivimos en un semidesierto en general, donde tenemos ecosistemas frágiles que tardan décadas en regenerarse y sigue avanzando la desertificación y por otro lado la erosión. En el turismo tenemos por un lado una gran oportunidad, pero también una gran presión ambiental, y por eso el programa el día de hoy va a tocar precisamente este tema de proponerles 5 acciones, ya no estar en la teoría, 5 acciones muy concretas para hacer turismo sostenible aquí en San Miguel de Allende, aquí en Dolores Hidalgo, aquí en Comonfort, estos pueblos mágicos, estos sitios patrimonio cultural de la humanidad, aquí en Guanajuato también, y por qué no, en todo el norte y noreste del estado, aquí en nuestra hermosísima, grandiosa, riquísima en patrimonio natural y cultural Sierra Gorda guanajuatense, en todo nuestro norte del estado, etcétera. Y por otro lado, obviamente, a través de poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio, desde luego, natural, que es la base de todo ello, tratar de tener cada día más un sentido de pertenencia, una identidad profunda que nos mueva a la responsabilidad y a partir de esta identidad biocultural, proteger, bueno, valorar, conocer, valorar y a partir de esto pasar a la acción para preservar cerros, cañadas, rutas históricas, paisajes que son parte de nuestro patrimonio y en general todo este paisaje sagrado que lo constituye la cuenca alta del río Laja con todas sus manifestaciones de más de 2500 años de evolución cultural de los seres humanos aquí en la Tierra. Bajando a la Tierra, aterrizando, acciones concretas. A nivel personal, reducir el consumo del agua, clave en San Miguel de Allende. Preferir productos locales, acudan a nuestros productores locales a través de nuestros mercados. Tenemos el de San Juan de Dios, saludos a todos los que nos escuchan por allá. Tenemos el de Ignacio Ramírez, el tradicional atrás de la Plaza Cívica hacia el norte y desde luego otras opciones como el Mercado Sano. Saludos a toda la banda del Mercado Sano, a Arif, a Ana, a todos los que, a Tito, a todos los que están allá, Luke, a todos los que están en Mercado Sano. Y desde luego separar residuos y compostar. Esto ya lo podemos hacer desde ayer. A nivel comunitario, desde luego, procurar el mantenimiento intacto de las áreas naturales. La mejor restauración es la restauración pasiva si dejamos que la naturaleza haga su trabajo sin que el ser humano ponga sus manos. Basta con cercar áreas y no permitir que el ser humano intervenga, pero no cercar con mallas ciclónicas, sino permitir el libre tránsito de mamíferos, de aves, de polinizadores en estos trayectos. A partir de todo esto, claro, podemos apoyar a partir de viveros, a partir de campañas de reforestación, pero con plantas endémicas, con plantas locales, que aunque sean de largo crecimiento y de larga reproducción. Limpiar cañadas, caminos, a partir de los desechos producidos por el ser humano.
No quiere decir talar ni quiere decir quitar la vegetación nativa. Primero se respeta toda la diversidad silvestre y después, en todo caso, vamos quitando los desechos de origen humano, desde luego los plásticos y muchos otros más. Tener una educación ambiental en práctica 24 horas toda la semana. Y no hay mejor educación ambiental, señores, que el ejemplo. Seamos responsables del ejemplo que nos damos a nosotros mismos, que les damos a nuestros congéneres menores de edad, que el ejemplo que damos a nuestra comunidad alrededor de nosotros, a nuestra familia, a nuestra colectividad, y así practicar una educación ambiental a través de los actos. Y a nivel turismo, entre otras cosas, aunque lo vamos a aterrizar un poco más, diseñar experiencias de bajo impacto ambiental, interpretación ambiental, explicar desde un momento cero las reglas del juego para hacer turismo sostenible y, si es posible, explicar el paisaje, la flora, la historia en su interacción con el paisaje sagrado, biológico y cultural. Y así vincular a los visitantes para que sean también ellos visitantes que hagan y practiquen turismo sostenible a partir desde las comunidades locales y muy, muy importante, tratar de que estas acciones del turismo estén también impactando a las comunidades locales. Bueno, de ahí va el programa el día de hoy, el Día Mundial de la Tierra. Aquí les estamos dejando ya en Facebook Live algunas de las reflexiones y de los conceptos por escrito, por si quieres adentrarte un poquito más en el tema. Vamos a escuchar ahora con Class Brothers y su Cuba Percussion, los hermanos Class, que es de clásico y jazz, con el ensamble de percusiones de Cuba. Vamos a escuchar ahora una pieza de Astor Piazzolla, que fue revolucionaria en su momento por allí a finales de la década de los 1960. Se llama Libertango. Fue una propuesta que ya el tango se acercaba a propuestas de improvisación, a propuestas de nuevos compases, de síncopas, de nuevas claves de ritmo. Y a partir de todo esto, en este ensamble, pues vamos a tener también los ritmos caribeños, los ritmos tropicales, a partir de Class Brothers y su ensamble de percusiones de Cuba. Libertango, y regresamos en unos minutos. Si nos sigues en Facebook Live, aquí estamos contigo y te seguimos acompañando. Recordarte que este Día Mundial de la Tierra precisamente fue una iniciativa impulsada por un senador estadounidense allá en la década de los 70, fue el senador Gaylord Nelson, quien buscaba generar conciencia pública sobre los problemas ambientales tras varios desastres ecológicos de aquella época en Estados Unidos que habían sido notorios, aunque ya los teníamos. Yo recuerdo en aquella década de los 70, viviendo en la Ciudad de México, estudiaba en una preparatoria de la Colonia del Valle, a no más de 700 metros, 800 metros de distancia de, en aquella época en construcción, el hoy World Trade Center, que en aquel momento era el Hotel de México, y nos tocaba mañanas realmente impactantes, escalofriantes, donde por la contaminación desde los años 70, en una Ciudad de México que llegó a tener una quinta parte de la población que hoy tiene, solamente en la Ciudad de México hoy en día viven 17 millones de habitantes, imaginan esta locura. Y bueno, en aquel momento en la ciudad, en toda la zona metropolitana, éramos alrededor de unos 6 millones de habitantes, en fin. Y ya era muy notable esta contaminación. También allá por los años 70, en Londres, fue espectacular, terrorífico también. Empezaron a caer aves y se hablaba de una contaminación tan tóxica que mataba aves grandes, cuervos, etcétera, y se empiezan a tomar medidas. Y así esto ocurre también en Estados Unidos. Hay derrames de petróleo, el Exxon Valdez famoso, hay contaminación urbana en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Detroit,
en toda la región del este de Estados Unidos y va a movilizar gente en todo el planeta. A partir de todo esto van a nacer muchos movimientos ciudadanos y son de los más grandes de la historia, marcando el inicio ambiental. También por esos años, en 1972, se empieza a dar difusión al informe Brundtland. El informe Brundtland se le encarga a este diplomático científico, las Naciones Unidas, para ver cuál era el estado del medio ambiente. Y a partir de este informe, que es desde 1972, bueno, se le pone el ojo a ciertos cambios que en aquella época, a manera de hipótesis, de tesis, se le implicaba al posible cambio climático producido por el ser humano. Y a partir de esto, la inundación por muchos meses de Venecia, ni más ni menos. Es a partir de esto que después la propia UNESCO va a tomar cartas en el asunto, precisamente para, luego emitirán su Carta de Venecia, para incluso no nada más llamar la atención de sitios que vale la pena por su importancia mundial, hacer una lista de ellos y procurar que no se deterioren a partir de los cambios que el ser humano está provocando en los ecosistemas y el medio ambiente. Petra va a incluirse en estas listas también, se está deteriorando para esos años 70 la cantera de esta mítica ciudad del este de nuestro planeta en general, y de esta forma empieza a tomar más fuerza todo esto. Y desde esas épocas, los 70s, cada 22 de abril, hoy en día se conmemora en más de 190 países como una fecha clave para reflexionar, pero lo más importante, para actuar. De ahí va este Día del Medio Ambiente, perdón, este Día de la Tierra. ¿Y cuál es el lema para el 2026? Para el 2026 el lema es: el cambio ambiental no depende solo de gobiernos, sino de la acción colectiva de las personas y comunidades. En otras palabras, es un llamado a pasar de la conciencia a la acción. De eso va el Día de la Tierra en este 2026. De ahí va el Día de la Tierra para tratar de ejecutarlo en nuestras realidades locales. Déjenme, les voy a leer aquí directamente cuál va a ser el lema oficial del Día de la Tierra. Bueno, estamos escuchando de lejos precisamente este ensamble que es maravilloso, se lo súper recomiendo, Class Brothers y el Cuba Percusión. Es una maravilla. Nuestro poder, nuestro planeta. Tenemos el poder para destruir, tenemos el poder para restaurar, remediar, compensar. Tenemos la responsabilidad más que el compromiso con nuestro planeta. Nuestro poder, nuestro planeta. Este es el lema para el 2026. ¿Y cómo podemos pasar de la conciencia a la acción? Pues bueno, a través de participación ciudadana, a partir de usar energías limpias cada vez más, a partir del cuidado cotidiano del entorno, a partir de iniciativas locales con impacto global. Empecemos a pensar en todo el planeta, pero actuando localmente. Recuerdo a nuestro estimadísimo gran ciudadano de San Miguel de Allende, Silverio Rodríguez, quien precisamente a finales del siglo pasado comienza en la presidencia, si no mal recuerdo, precisamente de Jaime Fernández Harris, la campaña para hacer conciencia de nuestros desechos y poner en práctica las 3 R's, el reusar, usar desperdicios de más, el exceso de envoltorios, segundo, el reusar y tercero, el reciclar. Estas 3 R's se empezaban en aquel momento a poner en boga y pasábamos a tratar de hacer conciencia. Hubo campañas de recolección de desechos humanos por San Miguel de Allende y recuerdo que se hacía una estadística interesante a partir de entender cuántas parroquias de volumen.
Discúlpenme, vamos a entrar en sintonía. Amigos, aquí estamos de regreso en Cascabel Radio Social 92.1 de FM. Estuvimos escuchando a Class Brothers y Cuba Percussion. En este caso, una pieza de Astor Piazzolla, el famosísimo Libertango, una maravilla. Y bueno, estábamos aquí haciendo un recuento de cuál es el lema para este 2026 en este Día de la Tierra, que es el tema que estamos tocando hoy en su programa Una sola comunidad, diversidad cultural, diversidad natural. Y el día de hoy es el Día de la Tierra en todo el planeta. Más de 190 países lo están conmemorando en el planeta bajo un principio que recordábamos a nuestro amigo Silverio Rodríguez, a quien le mandamos un afectuoso abrazo, y a toda la empresa Pronto Pizza emblemática aquí en San Miguel de Allende. Bueno, recordábamos la campaña que él lideró en eso de final del siglo XX. En la época me parece que estaba Jaime Fernández Harris, a quien también mandamos un gran abrazo. Visiten el museo que está abierto de hace poco. Es un museo sobre San Miguel de Allende, su cronología desde la época geológica de la megafauna. Es un museo interesantísimo en los compartimentos, en los cuartos del famosísimo Instituto Allende, que como bien sabemos fue la casa solariega de la familia de Lacanau. Y en esa campaña se empezaba a poner énfasis en las 3 R's para tratar de reusar el exceso de basura, el exceso de empaquetamiento, el exceso de plásticos, etcétera. Todavía se daban bolsas en los supermercados en aquellas épocas. En fin, y después venía la segunda R, que era la de reusar. Si ya la habías usado, bueno, reusabas. Miren, les doy un ejemplo. Aquí tengo una botella de agua de una marca mexicana, por cierto, Garci Crespo. Es agua mineral, pero viene en botella de vidrio y la podemos estar reusando infinidad de veces. No usar el plástico porque produce microplásticos, que es otro tema. Reusen en general todo lo plástico. Pero bueno, volviendo a la segunda R, reusar. Y la tercera, reciclar en el último de los casos. A partir de todo esto, son ejemplos de cómo los llamados de conciencia se pueden traducir en acciones. Fíjense, ya más de 25 años, 26 años, para ser más exactos, ya cerca de 28 años, casi 30 años, qué bárbaro, y hacíamos una estimación de cuánta basura generaba la ciudad y el municipio de San Miguel de Allende a finales de los 1990 en volumen de parroquias. Y entonces hacíamos un símil de cuántas parroquias de basura producíamos para entender la dimensión del exceso de desechos que generábamos a finales de los 90. ¿Y saben cuál era el número en volumen? Más de 40 parroquias por año. Más de 40, imaginen el volumen de la parroquia al interior lleno de desechos, y eso multiplícalo por 40. Esto es lo que estábamos generando en finales del siglo XX. ¿Qué crees? Nos hemos multiplicado en la población a finales de los 90 hasta el día de hoy en más de la mitad. Bueno, básicamente nos hemos duplicado en el doble punto 4 veces la población que éramos hace 26 años. En una generación nos hemos duplicado. Y estos pasos, bueno, en términos conservadores, para algunos casi nos hemos multiplicado por 2 en los últimos 30 años, del 90 hacia acá. En fin, a estos pasos es imposible planificar sosteniblemente, y luego si además hay corrupción, hay impunidad, y de esta forma la podemos notar en el desarrollismo, en el exceso de construcción de fraccionamientos, etcétera, de contravenir las leyes ambientales, etcétera, etcétera, de construir todavía sobre los cerros, de estar incluso atentando con nuestro patrimonio cultural al expandir nuestras ciudades sobre sitios arqueológicos, sobre sitios de patrimonio cultural virreinal,
sobre nuestro patrimonio natural a través de bosques, etcétera, en fin. Todo esto, pues obviamente nos dice que hay este círculo perverso de impunidad, al haber impunidad, corrupción, impunidad y transgresión de la ley. En fin, volviendo a este asunto del día de hoy, pues bueno, queremos entonces que en este lema de nuestro poder, nuestro planeta, nuestro medio ambiente, pues nosotros podemos usar nuestro poder para tener mejor calidad de vida ambiental y desde luego en general de vida para nosotros mismos, o usar nuestro poder para destruirla. De ahí va esta reflexión y lo más importante es pasar a la acción, con participación ciudadana, energías limpias, cuidado cotidiano del entorno, iniciativas locales con impacto local. Y todo esto venía a colación, lo de Silverio, porque imaginen hoy estas 44 parroquias, pues hoy estamos arriba, cercanas a las 150 parroquias de volumen producidas de desechos en San Miguel de Allende. ¿Ustedes creen que alcanza el relleno sanitario? Además, con una serie de imperfecciones. La primera, un relleno sanitario en la parte alta de una microcuenca. Todos los rellenos sanitarios, todos los tiraderos municipales de desechos producen lixiviados, producen jugos megatóxicos. Y si lo pones en la parte alta de una microcuenca, ¿qué le pasa a la microcuenca? Y a la vez, ¿qué le pasa a la subcuenca? Y a la vez, ¿qué le pasa a la cuenca toda? Imagínate, ¿no? Bueno, ya desde su diseño primigenio, pues tuvo terribles desperfectos, despropósitos, este relleno sanitario. En fin, cerca de 150 parroquias de volumen de desechos, imagínate. No se trata nada más de tener la imagen. En el medio ambiente, como en la política y como en la vida, la imagen no es lo sustantivo. Lo sustantivo va a ser el fondo, y el fondo es no generar más desechos. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema. Y les traíamos entonces una propuesta, les traemos 5 propuestas para pasar de la conciencia a la acción. Y estas están enfocadas sobre todo a el turismo, que como lo sabemos, lo practicamos generalmente todos los días en San Miguel de Allende, en Guanajuato, y desde luego en algunos pueblos mágicos que están cercanos a nosotros, en Pozos, en Dolores, en Comonfort, en muchos otros, Salvatierra, otro gran pueblo mágico. Saludos a Don Mercury y toda su empresa. Y el último en Jalpa de Cánovas, allá en Purísima de Bustos, en fin. Pero muchos otros lugares los tenemos espectaculares. Saludos a la gente de Tarimoro, a la gente en torno a la zona de Acámbaro, etcétera. En fin, a la Sierra Gorda. Tenemos unos lugares espectaculares y de ahí va estas 5 propuestas. La primera, revisar todos los días nuestra operación diaria que tenga precisamente este matiz de lo sostenible. Y lo básico que sí o sí debemos de aplicar todos los días es tener estas estaciones de relleno y botellas reutilizables. Tratar de promover que todos los visitantes, y desde luego empezando por los que van liderando estos grupos de visitantes y turistas, tengan precisamente el agua reusada. Y traten de procurar, los pueden vender, los pueden ofertar, que tengan precisamente estas botellas para que los estén rellenando con agua. Tratar de, en las empresas, cada vez privilegiar más la energía solar, tratar de estar aplicando la separación de residuos que sea visible para dar ejemplo y educar ambientalmente a través del ejemplo, eliminar al máximo plásticos y más los de un solo uso, y priorizar el insumo local, los consumos locales, usar insumos locales en todas nuestras cadenas de valor y junto con ellas en todas nuestras cadenas productivas hacia cada uno de estos eslabones, procurar que sean economías circulares con productos locales. De ahí va ya empezar por esta acción de la operación de todos los días. La propuesta 2 que les estamos haciendo es buscar tener experiencias con visitantes sostenibles, educar sin sermonear, educar a través del ejemplo.
educar a través de la interpretación de ejemplos que tenemos locales. Educar, por ejemplo, a partir de entender cómo San Miguel se fundó en una ladera volcánica, pero en uno de sus cerros con más de 60 manantiales originalmente, que era el cerro que eran los manantiales del cerro del Monte Quiuma. Y ¿de dónde va? Del Cerro de las Tres Cruces a el cerro o al sitio arqueológico del Agua Espinosa. Ahí había más de 60 manantiales y por gravedad se surtía de agua a la ciudad. Hoy en día solamente perviven unos 6 manantiales y no precisamente en las zonas centrales de la ciudad. Tenemos un gran estrés hídrico. Bueno, interpretar esto es de alguna manera llamar no solo a la conciencia, sino a la reflexión de dónde vivimos, dónde venimos, dónde disfrutamos, pero con este foco rojo que está muy poco atendido, que es el estrés hídrico. A partir de esto ya estamos educando sin sermonear. También otras reglas simples, establecer las reglas simples de convivencia ambiental, tener límites de ruido, obviamente hacernos responsables de nuestros desechos, tener distancia entre nosotros que no sature con capacidades de carga desproporcionadas los lugares de atracción para el visitante, como puede ser la misma plaza. Aunque lo promueva a veces los mismos gobiernos municipales, es un sinsentido rebasar estas capacidades de carga. Tener señalética clara y breve para, por ejemplo, evitar el exceso de tráfico vehicular en fines de semana, pues a nadie le avisas que no hay lugares de estacionamiento o que busquen lugares de estacionamiento fuera del centro histórico. En fin, atender a los visitantes en grupos pequeños, 14 máximo, es un número súper atendible. Tener códigos con los viajeros que sean responsables, usar QRs, usar tarjetas digitales, etc. Vamos a una tercera propuesta. Pensar siempre en dejar algo a la comunidad. Hay un principio que lo hemos estado insistiendo de la arquitecta Olga Oribe, que es: lo que es bueno para la comunidad es bueno para el turismo, no al revés. Y esto lo puedes traducir a todo. Lo que es bueno para los bienes raíces es bueno para... lo que es bueno para la comunidad es bueno para los bienes raíces, no al revés. Lo que es bueno para un gobierno sano y saludable, es pensando en la comunidad, va a ser bueno para San Miguel, no el gobierno primero y luego San Miguel. En fin, este lema es algo que debemos de tener todos los días pensando en la comunidad. Y de esta forma la idea es que del 60 al 70% nos pongamos como meta de que tengamos un gasto generado a proveedores locales, integrar artesanos, integrar cocinas tradicionales, integrar productos de nuestras comunidades, integrar productos de nuestros barrios, tratar de integrar estas economías locales para que se vean beneficiadas también estas poblaciones locales. Tener un fondo de propinas transparente. De ser posible, se ha implementado ya en muchos lugares sostenibles, tener una sola propina que se distribuya equitativamente entre todos los que operan un hotel y no solamente en los que tienen el primer contacto con el huésped. A algunos les parecerá injusto, obviamente a los que están en primer contacto, pero al final del día las experiencias, y no nada más nos referimos a hoteles, restaurantes, sino a toda la cultura turística en acción en sitios como San Miguel de Allende, Dolores, Guanajuato, etcétera. Todos deben de participar precisamente de estas propinas. Y desde luego tener talleres comunitarios a través de huertos, cultura, naturaleza, saludos a Vía Orgánica, saludos a Tierra y Amor, saludos a la fábrica La Aurora, desde luego, saludos al emblemático Jardín Etnobotánico Charco del Ingenio. En fin, vamos con una cuarta de 5 propuestas para hacer turismo sostenible: tener una conservación efectiva y una restauración natural pasiva. No solo cuidar, sino regenerar. Restaurar naturalmente a partir de dejar que la naturaleza haga su trabajo sin intervención del ser humano lo más posible. Esto es de largo plazo, pero es la mejor. Y desde luego podemos apoyar con algunos viveros,
pero de plantas locales, de árboles locales, de encinos, de robles, de mezquites, de acacias, de huizaches, de una infinidad de plantas, de palos dulces, de palobobos, de palojiquiotes, de tepozanes, de cazaguates, etcétera, etcétera, de alamillos. Hay una infinidad de plantas locales que podemos estar utilizando para apoyar en lugares que estén excesivamente erosionados con algunas reforestaciones y darle seguimientos al menos una vez al semestre. Tener ciencia ciudadano, ya les habíamos comentado de eNaturalist para hacer monitoreos básicos. eNaturalist, búsquenla, esta aplicación es una joya y con esto hace ciencia ciudadana. Vamos a la quinta propuesta. La quinta propuesta es medir y mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Necesitamos indicadores claves de agua, cuántos litros estamos usando per cápita, cuántos litros están tratando de estos que estamos contaminando de agua dulce, qué tipo de energía cada vez está siendo más sostenible y a la vez barata, por cierto, usando ofertas renovables, cómo estamos o no reduciendo nuestros residuos per cápita y como comunidad, como ciudad, como comunidades rurales. ¿Cuál es la derrama local en porcentaje para las comunidades locales económicamente? ¿Cuál es nuestra huella de carbón por recorrido que hacemos? ¿Cuáles son nuestras capacidades de carga en los lugares más emblemáticos y cómo podemos comenzar a regular todo esto? Bueno, por ahí van estas 5 propuestas que las traemos a colación de nuevo para tratar de estar incidiendo precisamente en tener ofertas mucho más sostenibles de turismo. Revisar nuestra operación diaria que sea sostenible, tener experiencias sostenibles con nuestros propios visitantes, transformarlos en turistas, en visitantes sostenibles, fijarnos en la comunidad, lo que es bueno para la comunidad es bueno para el turismo, no al revés. Conservación efectiva, restauración natural a través de la propia naturaleza, valga la redundancia. Y 5, medir y mejorar. De esta forma podemos hacer en resumen esta lista de verificación. Para implementar ya botellas reutilizables y relleno de agua. Tener un breviario ambiental estandarizado de 3 minutos que les podamos dar a nuestros visitantes y nosotros aplicarlos. Tener proveedores, al menos 3 proveedores locales integrados a nuestra cadena de valor. Separar los residuos visibles y aplicar las 3 R's. Por lo menos dedicar un porcentaje, el 1% para la conservación de nuestros entornos, privilegiando la vida silvestre local. Y desde luego tener tableros con métricas que sean públicos. De esta forma, nuestro poder, nuestro planeta. Este es precisamente el cierre del programa a partir del lema del Día de la Tierra. Nuestro poder, nuestro planeta. Cada acción cuenta, cada visitante suma, cada comunidad transforma. El turismo como una herramienta de conservación real. Nuestro poder, nuestro planeta. Hagamos un poder asertivo, positivo, creativo, regenerativo, que sea cada vez más amable precisamente con nuestro medio ambiente. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Agradecemos el favor de tu atención. Gracias por seguirnos en Cascabel Radio Social, que transmite, como sabes, en el 92.1 de FM. Y desde luego, gracias por tus comentarios. Te recuerdo de todos modos, para toda la programación de Cascabel Radio Social, déjanos tu mensaje en el 415-105-0932 y recuerda, también nos puedes escuchar a través de www.zeno.fm, ahí busca Cascabel Radio Social y desde luego este programa lo puedes volver a ver en el programa grabado en la cuenta de Facebook Live de quien se despide de ti, Arturo Morales Tirado. Nos vemos hasta la próxima. Te voy a dejar con una pieza, otro tango clásico. Vamos a escuchar el famosísimo tango, me parece que fue escrito por Discépolo y compuesto por Gardel, Por una cabeza. Lo vamos a escuchar con el
Class Brothers y el Cuba Percussion. Y gracias por todos tus comentarios. Sé feliz, trata de ser amable con tu medio ambiente y gozar una mejor calidad de vida. Disfruta esta tarde espléndida, precisamente de 22 de abril. Saludos.